Hola, hoy día está lloviendo. Ha vuelto otra vez la lluvia y el frío a la ciudad. Ya habíamos pensado que estábamos en primavera, pero no es así. Hoy día estaremos conversando con José Miguel Neira, director del proyecto Galaxia Sur, que es un proyecto escénico. Antes de comenzar a hablar con él y esperando que él se contacte, también se conecte, em, las obras transmediales o las obras de las artes mediales en realidad no solamente se atribuyen a las artes visuales en sí. Digamos que el área de las artes mediales abarca un montón de aspectos del hacer o del crear humano, básicamente. Desde el área del arte sonoro, que claramente no es visual, hasta proyectos que son híbridos, como podía ser la video performance, la videodanza, proyecciones artísticas o también obras como interactivas, básicamente cumpliendo ese requisito, obras interactivas, donde uno puede interactuar con la obra en sí, ya sea mediante sensores u otra cosa. De la misma forma también el cuerpo es esencial. En Galaxia Sur yo creo que dentro de lo que vemos como colectivos, buscando proyectos que estén relacionados con nuestra área, que es el arte y la tecnología, o las artes mediales, calza perfecto, que básicamente es un proyecto que no es estático al ser en una micro, por así decirlo, y que además en una de sus dos obras consigue tener un audio recorrido donde los espectadores en sí van con audífonos y van caminando y en áreas específicas se escucha un registro. Llegó José Miguel Neira, que bueno, y vamos a contactarnos con él para conversar más sobre todo este proyecto que es... Hola José Miguel, si ustedes quieren hacer preguntas o cualquier cosa, está la caja de aquí abajo para responder. Hola José Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, Eh, ¿ustedes me escuchan bien? Súper. Antes que nada decir que José Miguel está en España, en Madrid, así que muchas gracias por estar en las 6 horas de desfase que estamos en este momento conectados. Allá son las 2 de la mañana. Y claro, no es temprano, pero tampoco es tarde. Una buena Quisi- hora. sí. José Miguel es actor y también estudiaste filosofía. Digamos que es una persona que... eh, digamos, ¿cómo es esta dupla de estudiar como actuación y después filosofía? ¿Cómo fue eso, más o menos? Bueno, la verdad fue paralelamente. Mientras estudiaba teatro, la universidad daba la posibilidad de hacer carreras paralelas, así es que mientras trabajaba en la mañana en un trabajo físico muy intenso en la Universidad Católica, en la escuela de teatro, por la tarde iba a las clases de licenciatura en estética que se dicta en el fondo en la Facultad de Filosofía, se dedica en el fondo a la reflexión estética. Entonces, para mí no me parece tan extraño, sino que siempre me ha interesado mucho el cruce entre la práctica y la teoría, y sobre todo teorizar a partir de la práctica artística y no verlo como dos fenómenos distintos. Claramente. Lo pregunto así porque básicamente creo que el proyecto Galaxia Sur también tiene un poco de esto, que digamos que es práctica y teoría al mismo tiempo, no solamente creo que hay una investigación bastante acuciosa de por medio, pero comencemos por el principio. ¿Tú cuándo vuelves a Conce? O digamos, ¿cómo ha sido el proceso para llegar, por ejemplo, a la primera parte de Galaxia Sur? Bueno, la primera parte de Galaxia Sur es la obra o el proceso de investigación de Galaxia Sur realista, Galaxia Sur guión realista, y luego el proyecto adopta el nombre del primer trabajo. Uh -huh. Y ese trabajo surge a partir de una idea
de poder desarrollar un proceso de experimentación escénica que, que de alguna otra forma se desviara, o no sé si se desviara, pero buscara salir del edificio tradicional teatral y buscara un encuentro más directo con la ciudad. Y en este caso también, desde una perspectiva artística o estética y política, eh, intentar encontrar otro tipo de formatos que no fuese la ficción tradicional en el espacio o en el edificio tradicional, teatral. Y ahí surge la idea de hacer una obra que pudiera transitar en una micro, que los espectadores pudieran asistir a una micro y que la obra se desarrollara durante el recorrido de, del tránsito de un microbús. Esa fue la idea original y el resultado final de la obra fue parte del proceso de investigación en el cual incluso podríamos decir desviamos o tomamos decisiones que no fueron en la línea de lo que inicialmente habíamos pensado para el proyecto, pero creíamos que era lo más coherente con el proceso de investigación y con lo que la obra podía plantear también a la ciudad. Ujú. En el proceso de producción, digamos, porque llegan a algún momento que tienen una micro propia, pero en la primera etapa, cuando fue Galaxia Sur, iban arriba como de una micro Tucapel. De la- Sí, ¿Qué recorrido Tucapel? Porque las Tucapel hacen varios recorridos. La que va desde Barrio Norte a Pedro Valdivia, o las que van de tomábamos, tomábamos parte del recorrido que iba de Pedro de Valdivia hacia Barrio Norte, particularmente el tránsito por Prat, bueno, recordando las calles de Concepción, por Prat, esta micro se desviaba en Maipú y luego tomaba Paiscaví. Ese era el recorrido, del recorrido tradicional de la micro Tucapel. Ahora, cómo llegamos a la micro Tucapel tiene que ver con algunas de las derivas también del proyecto, que es, en un principio el proyecto se planteó desde una dimensión quizás mucho más ficcional. Eh, Pensábamos construir un texto dramático quizás que representar dentro de una micro con personajes o con actores, y luego el proyecto, a medida que avanzó el proceso de investigación, fue derivando hacia un ámbito mucho más documental. También, como lo que señalaba, creo yo que el trabajo tiene un componente político importante o una problematización política del ejercicio, y creíamos, y poco a poco fue derivando hacia lo documental. Entonces, abandonamos la idea de una microficcional con una historia tejida dramatúrgicamente y empezamos a, a abrir el proyecto hacia una dimensión mucho más documental que también permitiera revisar o observar la ciudad desde otro lugar y particularmente problematizar el tránsito histórico que ha tenido la ciudad de Concepción en las últimas décadas. Principalmente lo que creemos es el retroceso en el derecho a la ciudad y cómo se ha ido transformando la ciudad producto de la implantación de un modelo neoliberal que ha privilegiado principalmente la especulación inmobiliaria en vez de la ciudad entendida como un espacio de la construcción de lo público. Entonces, en ese tránsito de abandonar la ficción para ir hacia lo documental, fue como, con ayuda de la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas, particularmente con el FIFO, que es el presidente de la rama cultural de la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas, él maneja una micro Tucapel. Ah, perfecto. Él maneja una micro Tucapel, pero él trabaja una máquina que es de otra persona. Cuando nosotros desarrollamos el trabajo y estábamos haciendo la etapa de investigación y de entrevistas, él invitó a algunos trabajadores colegas de él a que pudiéramos juntarnos, entonces nos juntamos a la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas con una botella de vino y algo para comer, para comenzar a conversar y registrar en ese momento testimonios y experiencias de los choferes de la micro. Y fue así como conocimos a don Julio Torres,
que es chofer de la micro, pero además era dueño de una micro que él bautizó como La Cata, y que era la heredera de una dinastía de aproximadamente 5 máquinas que había tenido la misma línea desde fines de los años, de principios de los 70, cuando en el fondo perdió su trabajo porque fue exiliado, o sea, perdón, fue exonerado, eh, fue exonerado político, por lo tanto comenzó su desarrollo en la micro Tucapel. Y en un principio también nosotros nos vinculamos con don Julio, que fue muy generoso y fue muy importante para el proceso de investigación, y no solamente investigación, sino que creativo también. Él se transformó en una pieza fundamental del trabajo en términos creativos, y él en un principio nos facilitó la micro para que pudiéramos ensayar el dispositivo escénico o el dispositivo técnico que queríamos eh, construir para poder hacer efectiva esta obra o este proceso que después podemos seguir conversando. Pero durante el proceso de investigación y durante el contacto que tuvimos con don Julio Torres, fue una vez que lo acompañamos a uno de los recorridos que él hacía todos los días, y nos dimos cuenta que ahí había en su mirada, ¿no? De haber visto transitar la ciudad hace 40 años, todos los días por la misma calle, haber sido y ser testigo también del tránsito histórico, de la transformación de las ciudades, donde nos dimos cuenta que ahí había un material muy importante, y ahí fue cuando le pedimos si es que podíamos hacer la obra en su micro, pero al mismo tiempo que él fuese el chofer y que colaborara con el proceso de creación, aportando su visión y su testimonio. Fue así como llegamos particularmente a la micro Trucapel, a la A cata, mí, sí. que Bueno, todavía circula. sí, no, es que está bastante interesante porque en realidad es un proceso que viene de muchos lados y, o sea, tiene muchas aristas, por así decirlo. Porque también está el texto o el relato que va en la micro durante la obra en sí. Digamos que ustedes no construyeron una dramaturgia directa, o sí. O sea, un Lo que texto de nosotros, actores aprendido de memoria y recitado, como o sea, la actuación. sí, yo creo que en ese tránsito de la ficción hacia lo documental fue donde abandonamos la idea de un texto tradicional, estructurado en torno a un conflicto central o en torno a los personajes, para poder crear un dispositivo escénico que permitiera que, de partida, ese dispositivo escénico en el recorrido por la ciudad pudiera articular en términos documentales la mirada, o lo que denominamos como la micromirada de los habitantes de la ciudad, y que al mismo tiempo diera la posibilidad de que la propia ciudad pudiera ser un personaje importante. Por lo tanto, lo que se elaboró finalmente fue un guión del recorrido. Al encontrar el recorrido finalmente de la micro, al definir el recorrido incluso en el mapa, mapear el recorrido, mapear la esquina, tratar de construir o de encontrar el elemento que nos parecía interesante de incorporar en la obra, fue donde se comenzó a construir una estructura, un guión más performativo o performático que un texto tradicional teatral. Por lo tanto, una de las cosas que hicimos fue renunciar a la idea de la actuación entendida como una representación de un testimonio que no es propio del actor, sino que tratamos de aportar ese elemento documental para que el testigo o la mirada de distintos habitantes de la ciudad pudiese tener un elemento importante. Y de hecho, la estructura de la obra estaba pensada para que el texto pudiera ir cambiando de función a función. Incluso la opinión de los propios pasajeros que se subían a la micro pasaba a ser parte de lo que se narraba en cada una de las funciones. Digamos que tampoco los pasajeros eran circunstanciales o bien eran personas que accedían ya sabiendo que esto se trataba de una obra eh, o sea, teatro expandido, ¿no? Es que no sabríamos cómo tratar así el tema de la primera obra que la Asia Suya, este recorrido eh, de la transformación de las ciudades, porque igual o sea, es un recorrido, hay un movimiento de la máquina en sí,
pero también hay un recorrido en la transformación de la ciudad y en el relato que se va dando en la obra misma. Sí. Eh, entonces, en esas circunstancias, los pasajeros que son como espectadores al mismo tiempo, ¿eran personas que ya sabían que existía esta obra o eran pasajeros circunstanciales como cualquiera que vaya a tomar la micro, por así decirlo? Bueno, como la obra también se planteó como una propuesta escénica, habían dos tipos de pasajeros, digamos, en la función. El recorrido tradicional de la Tucapel que en un momento en la obra hacía, porque la obra tenía dos partes, un recorrido de ida que se hacía de día, principalmente al atardecer. En la mitad de la obra se observaba el atardecer y luego la segunda parte de la obra era el recorrido de noche por la ciudad, donde se activaba uno de los elementos que creo vamos a conversar, que es el video mapping sobre cierto edificio que consideramos importante. Entonces, en esa primera parte del recorrido, la verdad es que la micro salía de su recorrido habitual porque debería bajar siempre por Barros Arana, entonces la micro en ese momento bajaba por O'Higgins, pero al ser del mismo color que cualquier otra micro, si es que tú no estabas enterado de que ahí ocurría Galaxia Surrealista, pasaba a ser parte del elemento cotidiano de la ciudad. Por lo tanto, lo que nosotros hacíamos es que las personas que se inscribían o que solicitaban ir a la obra, digamos los espectadores tradicionales, los citábamos en 3 paraderos distintos de la ciudad. Entonces, aquella persona que iba a la obra sabía que tenía que asistir a una hora específica en un paradero específico de la ciudad. No sabía que si iba a subir una micro y cuál era la micro, sino que sabía que a una hora determinada tenía que estar en uno de los paraderos de la calle O'Higgins. Y los espectadores también estaban divididos en distintos paraderos. Particularmente hicimos tres paraderos de calle O'Higgins. Entonces, antes de que las personas fueran a la obra, nosotros enviábamos una pequeña encuesta haciendo algunas preguntas sobre la ciudad. Una vez que se respondía a la encuesta, llamábamos por teléfono al espectador ese día de la función, lo citábamos en un paradero y le decíamos que tenía que encontrar a alguien y activar una seña que era ¿para dónde va la micro? O sea, dábamos la característica específica de una persona, decía ¿para dónde va la micro? Y esa persona entregaba lo que nosotros llamábamos un manual de uso. Y en ese manual de uso, que se leía mientras cada espectador estaba en el paradero, se decía específicamente qué micro, qué recorrido y qué seña había que hacer para reconocer. Una de ellas era, por ejemplo, que... Sí. No, dale. Es que me estaba acordando Una que es de... como un punto político, así como dos personas que no se conocen y hacen un punto político para pasarse material en formato clandestino. Sí. Es como... Había algo de la obra que de alguna otra forma, si bien problematizaba en torno a la tecnología, había algo de entender el contexto tecnológico de la obra y también es una cierta memoria también a la dictadura o al hecho de que hay algo que no se sabe cómo es, hay un punto que uno tiene que encontrarse con alguien. Por ejemplo, la primera parte de la obra se activaba principalmente a través del relato de radio, porque creíamos que el relato de radio en la micro, en Latinoamérica, que es distinto quizá a otro tipo de transporte público, tiene un componente político, identitario y cultural. Entonces también en esa entrega había algo de eso, ¿no? Y cuando el espectador que ya sabía de la obra subía a la micro, ahí y se llenaban en el fondo las 20 o 25 plazas, en el fondo butacas o asientos de la micro entraba al recorrido habitual y la micro iba con un actor, Marco Camus, que era vocero al mismo tiempo, por lo tanto iba voceando constantemente el recorrido, y cuando entraba al recorrido habitual se podía subir gente que estaba esperando la Tucapel pasaba por ese lugar, se subía, pagaba el pasaje, la micro lo llevaba en la primera parte hasta el lugar en donde iba y se bajaba, ¿no? Y lógicamente nos pasó muchas veces que espectadores subieron a la obra y comenzaron a observar que, bueno, en la obra ocurrían cosas que no ocurrían, en la micro ocurrían cosas que no, en esa micro ocurrían cosas que no ocurrían
en otro tipo de micro, ¿no? Se escuchaba el programa de radio y en un momento el conductor, don Julio Torres, llamaba al programa de radio y conversaba con el programa de radio en directo mientras iba manejando la micro. Entonces, nosotros siempre quisimos saber qué percepción tuvo el espectador que subió durante 10 cuadras a la obra, pero lamentablemente nunca lo pudimos saber. Ahora, también tenemos ejemplos de espectadores que subieron a la obra y que se desviaron de su recorrido habitual y siguieron el recorrido hasta el final. Ah, súper. Digamos que igual es como complejo armar la obra en sí, porque igual tiene muchos elementos. Todavía estoy tratando como de hacerme una estructura del todo y claro, hay muchos relatos. Me acordé del punto político, el tema tecnológico, pues, claramente más allá del video mapping o lo que viene después con celebración, sino que la micro es una tecnología en sí, el desarrollo urbano es una tecnología en sí, digamos que esta persona que manejó una micro de los 70 hasta ahora ha visto como la ciudad se ha transformado radicalmente, eh, y no para el bien del ciudadano, por así decirlo, sino, como tú señalaste alguna vez, más bien para el desarrollo capitalista o inmobiliario y otras cosas. Es más como súper experiencial el tema de la toma de la micro, o sea, pasar por todos estos procesos antes de ser el pasajero espectador, por así decirlo. Entonces, como que se remueven muchas cosas en la persona que va a ser el pasajero espectador. Sí, 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 concuerdo Es, con esto. Esto es súper interesante. En base a esta obra que se llama Galaxia Sur, ¿ustedes cómo después van a celebración y cómo se hacen de una micro propia? O sea, la verdad nunca nos hicimos de la micro propia. Ah, La micro que manejaba don Julio Torres transitaba de día normalmente y horas antes de la función salía de recorrido para ir a C3, se estacionaba y nosotros montábamos sobre la micro el dispositivo técnico que permitía accionar la ficción de la radio al interior de la micro, porque mm, la transmisión radial era una ficción. No ocurría realmente, no había una radio que estuviese transmitiendo, sino que dentro del proceso de construcción o de investigación, eh, para poder activar el relato de radio, finalmente encontramos que lo mejor para la obra era que la radio se transmitiera desde un auto que seguía a la micro. Entonces, wow. nosotros montábamos el dispositivo técnico en la micro y en el auto para transmitir una señal que solo se escuchaba en esa micro, y la radio era activada por dos actores que iban siguiendo el recorrido de la micro y que dentro del relato radial iban incorporando tanto las opiniones que los espectadores habían escrito en esa encuesta antes de subirse a la micro y también elementos que azarosamente estaban ocurriendo en la ciudad en ese momento. Por lo tanto, Súper. la Eh, dimensión de, la dimensión de sí, extrañamiento que tenía el pasajero era muy fuerte porque comenzaba a escuchar una radio tradicional que asocia a un recorrido de micro. El recorrido de micro planteaba una pregunta que era: si es que la ciudad desapareciera, ¿qué lugar conservarías o defenderías? Y a medida que se transitaba, se escuchaban incluso como en modo tweet o como lectura de programa de radio las propias opiniones de los pasajeros que habían hecho la encuesta antes de subirse a la micro. súper. Claro, y digamos que para una ciudad como Concepción, un montaje como este igual es como disruptivo dentro de la ciudad. No es como lo que uno acostumbra a ver como en lo que se llama teatro, que es más que nada escenario, sillas, actor, montaje, espectador, que es súper, ¿cómo decirlo?, direccionado, por así decirlo, no hay como más interacción del espectador en la obra en sí. Eh, Me parece fantástico. ¿Cómo llegamos a celebración y digamos que igual con todo el desafío técnico ya de la primera obra que me acabas de contar, con la segunda que es mucho más intrincada que la primera, creo? Sí, sí, hay algo que tiene que ver con nuestro trabajo tecnológico también, es que eh, gran parte de la investigación tecnológica está direccionada hacia la construcción de un dispositivo que permita
que el espectador pueda vivenciar una situación cotidiana o un espacio urbano como si fuese con una dimensión teatral. Entonces, la investigación del dispositivo, que parece muy complejo, a la hora de vivenciarlo al interior de la micro, parecería ser casi transparente, ¿no? Ujú. No, el espectador si bien parece intrincado el montaje técnico, cuando el espectador se sube, lo que hace es escuchar una radio, que no entiende cómo, va comentando cosas que él ya escribió y que al mismo tiempo narra cosas que están ocurriendo realmente en la ciudad mientras la micro va pasando. ¿Cómo llegamos a celebración? Eh, Fue de alguna otra forma un proceso natural. Bueno, nada es natural, la verdad. Tuvo una construcción, pero de alguna otra forma fue un proceso que deriva del proceso de la investigación en Galaxia Surrealista, y que en algún momento, cuando problematizábamos también la ciudad y el carácter, en el proceso de investigación, no teníamos tan claro cuál era el recorrido que la obra iba a hacer. En la definición del recorrido finalmente fue parte del proceso de investigación, y una de las cosas que en algún momento, investigando en la ciudad o investigando en distintos lugares de la ciudad, es que llegamos a la posibilidad de que quizás toda la obra podría haber ocurrido en un espacio específico para poder ahondar en él, ¿no? En un barrio o en un sector de la ciudad. Cuando en ese proceso de investigación surge esa posibilidad, nos preguntamos específicamente cuál es la dimensión o la naturaleza del transporte público Ujú. y del recorrido, ¿no? Entonces, una de las, y ahí una de las lecturas de Humberto Giannini arrojaba también que en la ciudad y el transporte público generalmente lo que hace es conectar espacios de distinta naturaleza. El lugar de estudio con el lugar donde vivo, el lugar donde trabajo, con el lugar donde me recreo, etcétera, etcétera. Uno toma micro para conectarse o ir a un lugar que es de distinta naturaleza. Entonces, ahí pensamos que la obra es centro, o partir desde el centro, y desde ahí desplazarse hacia la periferia y quizás después volver al centro. Por lo tanto, nos quedó esa segunda parte de la investigación, y ahí fue cuando nos preguntamos cómo sería hacer una obra en un espacio de una misma naturaleza y en un barrio. Y ahí es donde surge la idea, que es un recorrido por un antiguo barrio industrial de la ciudad. Mm. Y el otro es, Está como... Ujú, dale. si el transporte público uno toma micro para desplazarse en micro, generalmente el barrio se recorre a pie, por lo tanto ahí también es donde se planteaba el dispositivo técnico o escénico de que la obra se activara por medio de un recorrido a pie por un barrio. Eh, ¿Qué barrios eran estos que habían seleccionado para... En esa, eh, yo diría que el proceso de celebración parte incluso durante el momento en donde estábamos montando eh, Galaxia Surrealista. Y cuando montamos Galaxia Surrealista hay un momento en donde el recorrido pasa por un barrio que es un antiguo barrio industrial que queda actualmente entre las calles de Maquena con Ejército, por un lado, mm, y el mismo ejército que hace como un giro, ejército lincoln hasta Tucapel o Aníbal Pinto, ese sector que se ha conocido con distintos nombres como sector Punta Industrial o en algunos momentos como barrio Andalien, y hace un tiempo perfecto. cuando era el epicentro de la bohemia penquista, se conoció como barrio Brasil o como barrio Argentina. Eh, Nos parecía interesante ese barrio porque de alguna otra forma todas las discos o los bares, o muchos de los discos y de los bares de esos lugares, se construyeron sobre antiguas fábricas. Entonces, la bohemia se hacía en lugares que eran antiguos galpones y fábricas, pero se ignoraba la historia política que había en esos lugares.
Por lo tanto, la idea de celebración tiene de alguna forma una visión crítica, una paradoja de qué significa celebrar sobre las ruinas de un tejido social y un tejido fabril y un proyecto de país que está de alguna forma en una zona de amnesia, que era lo que pensábamos ocurría en este barrio. ¿Tú Señalo crees eso que existe un porque, proyecto, entre ¿cómo? paréntesis, tú crees que exista realmente un proyecto país? No, no, yo creo que existe un proyecto país que se ha aplicado. Lo que yo creo es que no existe un consenso o no hay una construcción colectiva sobre el proyecto país que hoy día se está desarrollando. Pues uno ve la instalación del modelo neoliberal producto de la doctrina del shock y luego la continuidad política, nos damos cuenta que un proyecto, lo que pasa es que ese proyecto le sirve a muy pocos, ¿no? Está pensado para beneficiar a muy pocos y no al colectivo. Lo que Claramente. creo es que existe una ausencia de un proyecto colectivo de país. Súper. Bueno, pero siguiendo es que es súper interesante porque digamos que, claro, es un relato que conecta un poco presente, pasado y futuro. em, digamos, el presente de hoy en celebraciones están en todos estos discos que están sobre galpones, industria, eh, flotando sobre un pasado que igual en cierta forma yo, o sea, en lo particular pienso que igual las fábricas son sitios de bastante, no sé si decir sufrimiento, pero donde existe el obrero, entonces sí hay un trabajo arduo y hay como una especie de explotación hacia las personas en esos lugares, básicamente. eh, Son estructuras que albergaron explotación humana. Sí, concuerdo completamente. Y que ahora, Antes de ir a... dale. Ujú. No, perdón, te interrumpí. No, que no, es que era como básicamente eso, que en el fondo esta dualidad de son, que ser sitios de explotación humana a llegar a ser sitios de celebración, por así decirlo, eh, como andar por ese tema. En el fondo es como sobre lo que construyeron el relato de esta obra. Sí, uno de los aspectos en los que durante el proceso de montaje nos centramos fue visibilizar principalmente el tejido de organización de los trabajadores que eran explotados en esa fábrica. Y que quizá uno de los elementos que nos parecía muy fuerte, y a mí también, que crecí cerca de ese barrio, es cuando durante el proceso de investigación nos dimos cuenta que ahí se había tejido un cordón industrial, ¿no? Que había estado funcionando y organizado. Y era una historia que estaba quizás en una amnesia eh, y no estaba presente en nuestro imaginario, por lo menos de mi generación, de que en la ciudad de Concepción hubo, durante el periodo de la Unidad Popular, muchos, no, bueno, no sé si muchos, pero hubo cordones industriales que lo que hacían era fortalecer la organización sindical de trabajadores y trabajadoras que eran explotados en esa fábrica, con una finalidad política que era construir un proceso colectivo, a propósito los proyectos colectivos. Uh-huh. Súper. Disculpa que te haya interrumpido porque estabas como relatando el proceso de llegar a celebración. Sigamos en eso. Sorry. Sí, claro. Quizá antes de centrarnos en el proceso de lo que finalmente determinamos como antiguo barrio industrial andalien, Uh-huh. porque el cordón industrial, que era de obreros organizados, se llamó cordón industrial andalien, principalmente porque ahí funcionaba la estación de trenes andalien, que era la que conectaba el ramal hasta Penco y Chillán, que ahora lógicamente está, bueno, no es lógico, sino que lamentablemente está en desuso. Eh, pero bueno, eh, creo que hablaba, eh, llegamos a ese barrio, pero había algo que quería comentar en relación a los barrios y que creo que, pues, perdona que retome algo de lo que hablábamos en Galaxia Surrealista, que la obra de Galaxia Surrealista concluía en la población Aurora de Chile. Mm. También como
que también surgió dentro del proceso de investigación, el hecho de todo ese proceso, ¿no? de despojo de un sector colectivo, producto de una decisión gubernamental sin participación o sin consideración en el fondo de las personas que habitan el territorio. Sí, claramente. Donde también funcionaba una fábrica, ¿no? Que era la fábrica de paños, y donde también se articuló un cordón industrial que era el cordón costanero. Bueno, en realidad el tema de cómo se ha ido transformando la ciudad es interesante porque respecto al tema de Aurora de Chile, en un gobierno o en una alcaldía específica de Concepción se da la idea de que nuestra ciudad mire el río cuando jamás lo hizo desde que se diseñó esta ciudad. Digamos que para la gente que no sabe, la población Aurora de Chile son rellenos que bueno, parte del relleno es parte del río rellenado para construir casas, que queda literalmente súper cerca del centro y por tanto la gente no está alejada de todo lo que ocurre en el epicentro de la ciudad, no digamos, no está en una periferia extrema. Durante un gobierno, o sea, durante, no sé si es una alcaldía específica de nuestra ciudad, como dije, se ocurre que se le da la idea de dar vuelta la mirada de la ciudad que nunca tuvo, que siempre le dio la espalda al río, que le dé la cara al río, y dentro de eso significa limpiar todos los rellenos y las casas que se fabricaron o los barrios que se construyeron al lado del río. Y Aurora de Chile es una población que lleva más de 100 años ahí y que producto de esta venta de paños, por así decir, de paños de terrenos de tierra, ha sufrido bastante, no solo como población, sino que como construcción en sí. O sea, esa población quiere ser extirpada del lugar, básicamente, para que pase un puente que no funcionó, o que todavía lleva años desde el terremoto ahí construyéndose, y que ahora se construyeron unas casas, pero en realidad la idea es exterminar la población. La fábrica a la que tú te referías y que después fue una fábrica de calzado ya no existe y está en desmantelamiento. Entonces, como son cosas crudas que pasan en la ciudad y que creo que pasan así súper invisibles al resto de las personas. Eso. Sigamos con el tema de celebración. Ok, ¿cómo retomamos? Como retomar, es que estoy un poco impactada con el todo que significa hacer dos obras, no solo de investigar, producirlas, montarlas. No sé si, claro, los desafíos técnicos, por así decirlo, que tú decías de la radio, que básicamente el espectador no lo siente porque, claro, es como un programa de radio, pero la investigación técnica, igual hay mucho trabajo, por así decirlo, llegar a Sí, esto, mucho trabajo y claramente el resultado no se ve bien, en el proceso es como lo complicado. Y llegar a celebración, que creo que tiene un audio recorrido y hay una intervención lumínica, hay mapping también, igual que en Galaxia Sur. Llegar al tema, por ejemplo, de los audífonos y eso, como llegar a todo eso, como todo el contenido, el mundo que es celebración. Sí, bueno, uno de los aspectos que era una de las ideas base era generar un audio recorrido, es decir, que las personas fuesen con audífonos, escuchando un relato, escuchando una intervención sonora, y que la obra se activara con este recorrido y el tránsito del espectador por el barrio. De alguna otra forma, haciendo eco de alguna noción de cinema expandido o de paracinema, en el sentido de que de alguna forma la idea era que el ojo del espectador se transformara en una cámara subjetiva que de alguna otra forma iba acompañando la voz en off o la construcción sonora que iba escuchando a través de los audífonos. Esa era una de las ideas. Y dentro de eso era muy importante porque de alguna otra forma en Galaxia teníamos el control del audio porque la transmisión era en vivo.
Y en el caso de celebración, uno de los grandes desafíos era cómo hacer calzar el audio en el lugar específico en donde tiene sentido escucharlo. Eh, Construir un audio para ser escuchado en un lugar específico y que ese audio devele la condición cinematográfica o teatral que tiene un espacio urbano. En este caso creíamos que en 100 años de tránsito de ese barrio, que había sido el antiguo barrio de La Pampa, de hecho ese barrio se construye en torno a las primeras fábricas que se agrupan en torno a esta estación Andalien, luego caen en ruina y luego el barrio tiene una nueva reutilización como lugar de bohemia. Ese tránsito es el propio barrio, es el propio edificio, es el propio tránsito, son las huellas inscritas incluso en el cemento o en la calle las que dan cuenta en el fondo de esa historia. Entonces, lo que nosotros pensábamos era hay que construir un dispositivo para poder observar el propio barrio como un personaje, digamos, pero no un personaje ficcional, sino que la propia evolución material del barrio da cuenta de esta historia, ¿no? Y una de las condiciones era que el barrio estaba en ruinas. Eh, por lo tanto, la reflexión de la ruina también era un elemento importante. Y ahí en esa reflexión de la ruina es donde también aparece el mapping. Y hay una reflexión de la ruina que hace Walter Benjamin, donde plantea la idea del Angelus Novus, en donde dice que la revolución o la acción política no está en la forja del hombre nuevo, en la conquista del futuro, sino que en la liberación del pasado oprimido. Ese pasado anestesiado, ese pasado olvidado, ese pasado silenciado. Por lo tanto, la intención de este audio recorrido, de este recorrer performático por el barrio, de alguna forma intentar hacer emerger ese pasado oprimido o ese espacio de amnesia, particularmente con la condición de los audios y los testimonios de los trabajadores y trabajadores que habían habitado esa fábrica, o los vecinos que habían habitado esa fábrica, o incluso quienes habían trabajado políticamente en esos lugares. Entonces, para poder hacer calzar el audio específico en el lugar, que era lo que tiene sentido, ¿no? No Ujú. construíamos audios para que funcionaran en cualquier lugar, sino que los testimonios estaban pensados para lugares específicos, es donde ahí dijimos, bueno, lo que habría que construir es una aplicación georreferenciada en donde una persona con su celular pueda recorrer el barrio y Ujú. sea la aplicación la que active el audio cuando el espectador llega a un lugar determinado. Ahí es donde llegamos a la dimensión de utilizar de alguna otra forma un recorrido georreferenciado, que al mismo tiempo tuvo múltiples problemáticas, porque era utilizar una tecnología entre comillas, de punta para revisitar una historia de un pasado industrial que estaba de alguna forma en otra lógica tecnológica. Y ahí es donde pensábamos también la utilización de la tecnología no es algo transparente, ahí hay una construcción ideológica detrás de todo dispositivo tecnológico. Por lo tanto, el choque entre un dispositivo tecnológico de alta generación en un lugar de ruina nos parecía que provocaba un conflicto político que podía ser interesante. Y lo otro, que esos espacios estaban en ruinas precisamente porque se había desterrado la posibilidad de generar algún tipo de desarrollo industrial. Y hoy día no podemos construir esos dispositivos tecnológicos, no podemos construir un celular en Chile, ni un iPhone, ni... O sea, el aparato a partir del cual yo estoy hablando ahora no podríamos construirlo en Chile, o a partir del cual estamos teniendo esta conversación. Entonces, pensábamos que también ese hecho de contrastar un material tecnológico que de alguna otra forma desterramos la producción a otros lugares para después consumir tecnología que no podemos producir en un pasado industrial arruinado, también generaba una fricción política interesante. Y de ahí también es que insistimos que debía ser a través de un dispositivo tecnológico como el celular. Una, porque nos permitía que cualquier persona con celular y acceso a Internet, bajando la aplicación, podía hacer el recorrido. Por lo tanto, se podía multiplicar la posibilidad de hacer el recorrido. Y lo otro es que también nos parecía que el dispositivo técnico tenía una dimensión ideológica al contrastarse en ese recorrido. Súper. Ahora me contaste que el dispositivo tecnológico, los audios que tenía eran relatos. ¿Cómo llegan a, bueno, yo supongo que hay una investigación previa a los relatos de las personas que están en este dispositivo?
Bueno, particularmente a partir de la investigación y de acercarnos al barrio, yo y también otras personas que éramos del equipo teníamos una cercanía con el barrio, y también ya habíamos de alguna otra forma generado un vínculo con la sociedad de carpinteros y ebanistas que está precisamente en ese barrio. Entonces, una de las estrategias fue contactar a las personas que conocíamos, que esas personas nos contactaran con otras personas y de alguna otra forma generar una red, ¿no? de diálogo que también activaba conversación o activaba conocimiento, también desde el afecto, desde lo azaroso incluso. Eh, no fue una investigación de alguna otra forma que pretendiera reconstruir un relato histórico totalizante, sino que asumiendo también la fragilidad o la fragmentación de la memoria, eh, apuntar también a adentrarnos en un territorio desconocido. Eh, y desde ese lugar, por ejemplo, una de las acciones que hicimos fue desarrollar una mateada en la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas, donde fueron algunos vecinos y vecinas, y a partir de ahí generamos contactos, ¿no? De que alguien conocía a otro vecino que tenía un relato que había trabajado, esa persona conocía a otra persona que había trabajado, y así fuimos encontrando los relatos en colaboración con los vecinos del barrio. Una madeja de personas. ¿Mm? Como una madeja de personas, como tirar un hilito y ir sacando un hilito de una red, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y además también como había una zona de amnesia generacional, por lo menos con respecto al sentido político que había tenido la organización de trabajadores y trabajadoras en ese barrio, el mismo proceso de investigación era significativo, ¿no? Desde un inicio decidimos alejarnos desde un relato totalizante porque había sido otro tipo de trabajo, sino que asumir también, como decía, la fragmentación, la discontinuidad que de alguna otra forma tienen los ejercicios de memoria. Súper. ¿Cómo funcionaba este recorrido? Eh, el primero funcionaba como una trayectoria de micro, que estaba a este punto, por así decirlo, donde las personas tras una serie de contraseñas podían acceder a subir a la micro. El de Galaxia Surrealista, ¿cómo funcionaba? ¿El de Galaxia o Celebración? Celebración, perdón. Bueno, el de Celebración funcionaba desde una lógica también similar a la de Galaxia, y era como la obra no funcionó en un edificio tradicional, eh, citábamos a los espectadores en una plaza del barrio, pero uno de los elementos que hacíamos, que establecimos alianza con uno de los negocios del barrio que había tenido mucho tiempo, que había estado mucho tiempo en una esquina, y por lo tanto lo que sucedía es que los espectadores de la obra iban a ese negocio, se les sugería que compraran algo en ese negocio para compartir posteriormente, y que Ujú. preguntaran a quien lo atendía en el negocio dónde es la celebración. Y, Ah, y la persona del negocio al mismo tiempo entregaba un documento que en el fondo entregaba las indicaciones para poder dirigirse a una plaza, y en esa plaza se entregaban en el fondo los audífonos y se activaba la aplicación, y de ahí surgía un recorrido por el barrio. eh, y luego dentro de ese recorrido por el barrio se ingresaba a la casa de uno de los vecinos que también colaboró con nosotros en el proceso de investigación, particularmente a su taller, un vecino que había trabajado en una de las fábricas del sector, particularmente en la fábrica de vidrio de Schiavi, que diría yo es una de las más arruinadas de ese sector, lamentablemente. Y luego de eso ocurría un tránsito para ingresar a la Fundación Imperial, que es de alguna ujú. otra forma el último vestigio que va quedando de la historia de ese barrio, y que fue una fundición que además abasteció de piezas a las otras fábricas del sector. Y ahí es donde ocurría una intervención, ya se dejaba atrás el autorrecorrido y funcionaba una, una performance tecnológica o una intervención performativa, una instalación escénica, es decir, una,
una experiencia difícil de definir disciplinarmente, en donde sí había intervención sonora, había intervención performativa también, y ahí es donde también ocurría el mapping al interior de la fundición. Claro, digamos que era, no sé si es multidisciplinar, pero en realidad es como multiexperiencial más que nada. Sí, también la disciplina tiene un elemento ideológico, ¿no? Como definir. Entonces, yo no tengo tan claro si el trabajo es disciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar o indisciplinar también, que es una posibilidad. Mm, Pero pues, nosotros definíamos esto también como un formato nómade, ¿no? ujú. Y esa dimensión de lo nómade tenía dos características. Una, que las obras transitaban por la ciudad, como lo podría ser un teatro nómade frente a un teatro sedentario que se asienta en un lugar específico. La otra dimensión de los nómades es que el proceso de construcción no partía de un texto dramático tradicional, por lo tanto todo lo que nosotros encontrábamos durante el proceso de investigación resultaba siendo parte de la obra, o muchas de las cosas que encontrábamos, el texto, el recorrido, la experiencia se iba construyendo durante el proceso de investigación, que es una característica nómade también, de entrar a un territorio y explorarlo, trazando mapas, señalando caminos. Y lo otro es que esa dimensión nómade también tenía que ver con ese tránsito entre distintas disciplinas, que migraba de lo teatral a lo cinematográfico, de lo cinematográfico a lo instalativo, de lo instalativo a lo musical, así. Ya casi cerrando porque esto dura una hora y ha pasado volando. Dos preguntas. ¿Tú estás en España en este momento? ¿Irás a volver? ¿Irá a funcionar otra vez este proyecto en la ciudad? Bueno, ahora estoy, claro, en España, en un contexto de incertidumbre muy grande, creo que es algo que probablemente compartimos en distintos lugares. Tengo la intención la intención de estar en Chile en octubre principalmente. Eh, Estoy terminando parte de unos estudios acá, pero siempre está la intención de alguna otra forma de retomar ese trabajo en la ciudad, el proyecto en sí mismo. De hecho, cuando se pensó el proyecto, durante el desarrollo también pensamos que el recorrido de la micro conectaba centro y periferia. Luego hicimos un recorrido en el barrio y pensábamos que faltaba una tercera parte que era desarrollar una obra en el centro de la ciudad. E Sí, idealmente que las obras pudieran funcionar simultáneamente. sí, las tres obras funcionando simultáneamente. Esa era una de las ideas, pero No, esto se trata de ir haciendo, como dice, bueno, Machado, ¿no? Ir haciendo camino al andar. no, me parece súper. Y la última tiene que ver con una perspectiva política, tanto del desarrollo tecnológico de nuestro país, como tú dijiste o señalaste, pasamos en cierta forma de construir cosas a solo exportar las materias primas. Hoy en día nos comportamos más que nada como el jardín de alguien, tanto en materias, o sea, en las materias primas como en las materias humanas. Las ciudades son dispositivos tecnológicos también. Eh, ¿Cuál sería como una reflexión política tuya del tránsito de Chile del proceso industrial hasta ahora, más o menos? Sí. ¡Wow! Corto, Entonces es la última. ¿Y cuánto tiempo tenemos para cerrar? Pero un me minuto, parece como una... ¿Ah? tres En 30 minutos. segundos. En 30 segundos. Bueno, es una pregunta muy compleja, ¿no? Eh, Así Muy como tus compleja de obras. Oh, responder. Lo que creo que es importante es comprender que quizá, por ejemplo, desde el pensamiento incluso recordaba a Donna Haraway, nosotros somos también la tecnología, ¿no? La tecnología no es algo que está fuera de nosotros, sino que también forma parte de nosotros, ¿no? De nuestro ensamblaje social. Por lo tanto, eh, el desarrollo tecnológico da cuenta también de nuestro desarrollo como sociedad o como persona. Eso creo que es como muy importante para poder hacer una reflexión. Y claro, hay un modelo que se basa en la exportación o el extractivismo de materias primas y ha dejado atrás eh, algún tipo de desarrollo tecnológico, ¿no?
que creo también, yo creo que también es importante el desarrollo tecnológico como el desarrollo de un pensamiento crítico con respecto a la tecnología. Y cómo ese pensamiento, cómo la tecnología también determina la forma en que nosotros decidimos organizarnos como sociedad. Y ahí es donde yo creo que quizás el consumo de tecnología parecería ser que la tecnología es algo transparente, eh, pero no lo es, ¿no? Está teñido de toda una estructura ideológica, social, política, y por lo tanto creo que es importante revisar críticamente los procesos de desarrollo tecnológico. Con respecto a lo de Chile hoy día también creo que entender el desarrollo que hemos tenido como tecnología o el desarrollo tecnológico que se ha tenido en los últimos años con la implantación del modelo neoliberal, eh, permitiría revisar la forma en que estamos viviendo y repensar la forma en que también queremos vivir, ¿no? Tiene que ver con el consumo, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el consumo en nuestra vida, el consumo tecnológico, la creación tecnológica, el pensamiento crítico con respecto a la tecnología? Por eso también me parece que es muy interesante el trabajo que hacen en toda la teoría del universo, porque reflexiona y toma la tecnología como un campo de experimentación artística que reflexiona en la forma en que vamos construyendo sociedad también. Y en Latinoamérica, que es lo importante, para nosotros por lo menos, porque como continente nos vemos culturalmente, sí distintos entre países, pero muy parecidos también a lo que ocurre en África o en otros países donde también la gente y las materias primas son sujetos a explotación. Claro, también es cierto como la tecnología también tiene una herencia capitalista, colonial, que no se puede como desconocer, por lo tanto, eh, no es el proceso, el problema creo yo no es la tecnología, sino que la reflexión crítica con respecto a la tecnología y el uso político e ideológico de la tecnología. Por eso también yo comparto en esa reflexión desde la condición latinoamericana y el pensamiento situado también, ¿no? Situarse en el contexto en el que uno se desenvuelve y desarrolla. José Miguel, hay un lugar donde la gente, por ejemplo, que vio esta conversación pueda buscar material sobre el proyecto Galaxia Sur. Bueno, ahí la mayor parte de la información está en el Facebook del proyecto Galaxia Sur y también en el Instagram del proyecto Galaxia Sur. Estoy en cuenta regresiva, me dicen que me quedan 24, 23. Muchas gracias, José Miguel, por Yo compartir. solo quisiera señalar que he hablado ahora, pero hay un equipo muy grande detrás de cada uno de los proyectos y también quisiera darle gracias a todos ellos Vamos, y a eh, ellas, lo ellos voy y a ellas. poner